Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy martes. Estamos ya muy próximos a los días fuertes de la Semana Santa. No empezó bien la Semana Santa meteorológicamente hablando. Hoy ya se ha ido la dana, pero a primera hora de la mañana pues caía algo de agua, regaba más o menos toda la isla de Lanzarote. Es verdad que pocos litros, 2 o 3 litros por metro cuadrado en alguna zona, pero realmente ha servido para que la tierra siga mojándose, empapándose, y sobre todo los pocos agricultores que quedan en esta isla pues puedan seguir disfrutando de poder plantar y que sea fructífera ese ejercicio y ese trabajo. Por cierto, en la Jeria nos comentaba gente relacionada con viticultores, se cayó una media de más de 50 litros por metro cuadrado desde el pasado viernes por la noche hasta hoy por la mañana a las 8 de la mañana. Una cantidad que va a salvar de alguna manera el no tener que contar con el riego de agua desaladora, como en algunos momentos se había planteado, dada la sequía que padece Lanzarote. Don Guillermo Oruñuela, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo, Jorge? ¿cómo Muy estamos? buenas tardes. ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Ha estado usted cerca de la Jeria hoy? Hemos estado ahí mojados un poquito. Un poquito, ¿no? También don Pedro Martín, que casi me lo cargo en un paso de peatón hoy. Don Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Usted Jorge, ¿qué tal? pasa sin mirar, don Pedro. No, eras tú que no sé por qué estabas protestando, porque yo iba por mi paso de peatón correctamente. No, hombre, me hiciste parar, hombre. Hasta bueno sería, tú sabes, uno te sabe las normas de circulación. Si estoy por el Pero, paso hombre, de si tú ves peatón, a un amigo y a dice, medio, pasa, hombre, a medio pasa. pasar, me tiene que dar pasar, digo yo. Para eso existe eso. Valentín Ollanés, buenas tardes, Valentín. Si pasa algo, ya sabes que la culpa la tienes tú, porque ya Hombre, yo iba De correctamente. todas maneras, Pedro, yo soy de lo que digo, nunca le digo ni cómo está, porque te dice, y tú no te has visto, ¿sabes? Que es un peligro. Bueno, vamos. No sé quién le ha dicho que es gracioso, pero bueno. Vamos a tema, porque realmente hoy, a pesar de que estamos en Semana Santa, hay muchos temas. En el tema de la Jeria, hemos hablado en este caso con el presidente, ¿no? El nuevo presidente del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote, Jorge Rodríguez. Jorge ¿Qué tal? Rodríguez. ¿Qué te contó? Pues mira, la verdad que un perfil diferente, más joven, yo lo vi muy ilusionado. Lo primero, me ensalzó personalmente la figura de Víctor Díaz, y luego, bueno, pues marcó un poco las pautas a seguir. Es verdad que prácticamente ha sido nombrado, creo que fue ayer o antes de ayer. Sí, es reciente. Efectivamente. Y de hecho, Aquí estamos viendo a Jorge Rodríguez, un chico joven. Yo no sé si te acuerdas de él. Etnólogo, Estuvo creo que sí. sentado aquí para presentarnos las vendimias estas que En no invierno, eran ¿no? extemporáneas, En invierno, ¿no? No sí, sé sí. cuándo De era. verano, la vendimia de verano. De verano. No, porque él quería, creo que era... Y por eso, y se plantó por la zona de Puerto Calero, creo, por la zona de arriba de Puerto Calero, ¿no? Sí, por Matcher. Para conseguir dos cosechas. Sí, él trabaja para el Grifo, ahora ya no, ahora es independiente, tiene su propia finca, no sé si una pequeña bodega artesanal. No, y sobre todo, dos de las líneas de actuación que quiere llevar a cabo es, una, trabajar en pro del plan especial de la Jeria, que él, bueno, pues considera, como todas las personas... Es favorable, ¿no?, al plan. Sí, y considera que es vital, porque dice que al final, si no, la limitación es total. Y luego otra cosa que me pareció bastante interesante, que van a intentar buscar la manera de incentivar que, pues bueno, el trabajo en los viñedos, en la vid, se pueda acercar más a la gente joven para que no se pierda pues este tipo de cultivos tradicionales, porque dice que evidentemente son trabajos muy duros y que es que si no con el futuro se van a perder. De hecho, se cree que hay ya 2 generaciones que se han perdido, es decir, 2 generaciones de gente mayor, que ya hoy puede tener 70, 80 años, esos hijos ya la mayor parte han desistido y han abandonado. Hay que entender que lo que se llama el espacio, Valentín, porque la gente se olvida de esto, lo que está, digamos, como espacio protegido son unas 5.000 hectáreas, es decir, 5 kilómetros cuadrados de superficie, que va desde Uga, para entenderlo, hasta el Monumento del Campesino. De esas 5.000 hectáreas que compone el espacio protegido, 400 o 450 están plantadas, cuando antiguamente llegaron a haber hasta 1.000. Todavía quedaría 400 o 500 hectáreas por plantar, pero claro, eso no se hace, la gente pues, ha abandonado el campo, hasta hace unos años no era rentable, ahora tenemos el círculo virtuoso de que funciona la viticultura y funciona también, en este caso, la bodega. Hombre, en la presentación del
del documento del Plan Especial de la Jeria y en el Monumento al Campesino, entre los datos que se dieron era que eso, que solo en los últimos años se había perdido 10 hectáreas, en este caso 10 hectáreas, un poquito más, 10,4 hectáreas de cultivo tradicional de la vid, ¿no? Y entonces, dentro del plan, una de las cosas, que bueno, nos lo dijo aquí también Suso Machín, el consejero de Política Territorial del Cabildo, una de las cuestiones que se pretende es sobre todo incentivar el cultivo del hoyo, y que, por ejemplo, incentivar significa que no sea lo mismo las subvenciones o el apoyo económico que tenga un agricultor que cultiva en hoyos a quien cultiva en filas, ¿no? en columnas, ¿no? Y eso me parece interesante. Y después lo de, vamos a ver, lo de la renovación también de rejuvenecer, digamos, el sector depende mucho también de que efectivamente tenga una rentabilidad para el De todas viticultor. maneras, se ha perdido 10 hectáreas en los últimos años, pero daba el dato, Jorge, de que aquí se ha llegado a tener 1000 hectáreas. Sí, no, Se casi han 1000 perdido casi 1000 hectáreas, por los tanto últimos se habrán años. perdido 600 hectáreas, más 10 en los últimos años, o sea, se habrá ralentizado la pérdida. Sí. Pero es verdad que va cuesta abajo la recuperación de esos espacios, y yo creo que... La parte trasera de la Jeria Sí. que la gente no ve, eso está todo abandonado. La gente no lo ve. y yo creo que este habría dato, que de todas maneras, Pedro, era incentivar del paisaje protección. O sea, lo que hablábamos lo antes, que es desde núcleo Uga, duro. desde Uga hasta el Grifo, más o menos. Es esa parte Sí. que es la Jeria en sí. La Jeria es más Jeria. Hombre, lo que habría que activar, evidentemente todo esto es consecuencia, sobre todo desde mi punto de vista, de la falta de normativa que ha habido en torno al paraje protegido de la Jeria, o esa falta de plan especial de la Jeria y todas las polémicas que han estado en torno a eso, porque no solo es ese problema, hay muchos más. Y por ejemplo, a mí sí me gustaría, ya que se estaba hablando de que ha sido buena noticia que hayan caído 60 litros por metro cuadrado, que evita que se utilicen aguas depuradas para el riego, que nunca es aconsejable, según nos han explicado Sí. precisamente el nuevo presidente. Hay gente que está en contra. En su momento, hombre, yo creo que habría que intentar también buscar o captar ese agua que pocas veces llueve, pero cuando llueve, intentar tenerla almacenada para que no pasen situaciones de este tipo y tengamos que estar rezando para que llueva, sino tenerla almacenada como reserva ante posibles situaciones como la que se han pasado este Es año. verdad que esto Los es una vía embalses, de claro. asignatura que tenemos, pero como llueve tan poco, creen que no es ni rentable hacerlo, pero yo soy yo el que considero que no hacer grandes presas, porque aquí no tiene ningún sentido No, hacer grandes restaurar los presas. embalses que hay, que Pero los estaban embalses, hechas una... Las no, aljibes antiguas, las aljibes que ha habido antiguas, planes de recuperación, etcétera. Mira, hay una imagen, no sé si nos la puede poner nuestra compañera Josefina, que esto fue el otro día, creo que era el sábado o el domingo. Unos señores en la villa cogieron un motor y chuparon todo el agua de una especie de gavia, que vamos, no es una gavia ni nada. Aquí lo estamos viendo, vamos a oírlo. Bueno, ahí está con un motor, como vemos, y estaba aprovechando esa agua acumulada ahí, una especie de gavia ahí, que bueno, no sé cómo se le puede llamar a eso, pero que no Es una gavia, ¿no? no es exactamente una gavia, pero bueno. Lo más parecido. Lo más parecido. En cualquier caso, antiguamente ese tipo de agua se aprovechaba toda la que se podía, porque la gente mismo hacía las gavias, Las metes en Cuba, antes se metían en hacía Cuba, ¿no? Y se maretas. aprovechaba. Las metes en Cuba y el agua se posa todo la tierra. nata, la famosa nata abajo, y el agua después la utiliza y es agua de lluvia, que es la mejor que hay para la agricultura en general y evidentemente para lo que han explicado en particular a los cultivos de la verdad es que de la Jeria. lamentable que, por ejemplo, que se haga un esfuerzo impresionante, por ejemplo, para desalar agua y se pierda 6 de cada 10 litros de los ya desalados, o sea, para los que ha utilizado muchísima electricidad, y que encima, cuando llueve, que llueve nada, porque estamos en un cambio climático que es evidente ya, no se aproveche del todo el agua de lluvia. Estas imágenes no son de ahora, porque la gente ve esa uva, cree que está ya la uva ahí en ese tamaño. No, la uva todavía prácticamente, no sé si habrá salido los racimos, pero si salieron... Entonces se cogieron hace 2 meses, ¿no? Pues por eso te digo... que 2 o 3 meses. Es un cultivo de batatas en Nazaret. Eso es batata Nazaret, y ahí está el amigo Higinio Hernández, que fue consejero de Agricultura en su día. Por cierto, las grietas es ese famoso espacio que hay entre Tía y San Bartolomé, que ha generado polémica porque se ha puesto de moda en las redes sociales,
y la gente ha ido, sobre todo turistas, de manera indiscriminada y han aparcado por donde han podido. Y ahora el grupo de Coalición Canaria, perdón, en San Bartolomé ha propuesto, no sé si podemos oír a David Rocío, que se utilice turísticamente. Crear un espacio de estacionamiento cerca de las grietas llamadas de Montaña Blanca. ¿Por qué? Evidentemente el primer problema está a la vista de todo el mundo. Hay una inseguridad enorme con el tráfico denso, con el cruce de los peatones, y hay que darle seguridad. Y el segundo, pues al final es conseguir, en una cosa que se ha convertido en un atractivo turístico, un beneficio para el municipio, atraerlos al comercio local, cobrar por el estacionamiento, diversas vías, ¿no?, que al final se saque una rentabilidad del mismo que permita mantener o crear un sendero seguro hacia el mismo, mantener y potenciar el sendero que existente cerca de la Casa Mayorguera y que sigue hacia Montaña Blanca, hacia el sur, que es el GR 131, Gran Recorrido 131, y potenciarlo. Al final se trata de conseguir los recursos y de asegurar o darle seguridad a algo que de por sí está siendo un atractivo turístico. Nueva Canarias no creo que conozca la propuesta, porque al final lo que estamos hablando, y repito, de poner un espacio seguro y de hacer ese espacio rentable. Ya hay un sendero que pasa por allí y se llama GR 131, no sé si ellos lo conocen. Hay un sendero que hemos potenciado en un espacio muy cercano, que es los entornos de la Casa Mayorguera, dotándolo de espacios de barbacoas y demás. Es decir, San Bartolomé ya ha querido potenciar este tipo de turismo, que desde la Casa Mayorguera, que parte el 131, o desde un espacio más cercano, como ellos dicen que puede ser la localidad de Montaña Blanca, que cruza por las carreteras de Montaña Blanca, se permite el espacio y una conectividad hacia el sendero de Montaña Blanca. Bueno, ellos lo pueden entender como perturbador, nosotros entendemos como que es involucrar a estas poblaciones rurales, a estos municipios que no son turísticos como San Bartolomé, en parte de ese pastel que es el turismo. Bueno, yo lo que me quedo asombrado viendo las imágenes es que eso hace, pues escasamente, yo creo que 10, 15 años, Guillermo, ahí pues no iban más que los 4 naturistas y gente de aquí que paseaban, de aquí de Lanzarote y poco más. Y hace 3 tampoco iba nadie. Y nadie, o sea, es algo asombroso, sí, porque lo que ha sido las redes sociales. Claro, al final es el feedback y el impulso que tienen las redes sociales, porque esto se empezó a, entre comillas, como se dice hoy en día, a viralizar hace año y medio, 2 años, no mucho más. Y bueno, se ha convertido en un fenómeno. No obstante, yo cuando soy tan dramático, realmente lo único peligroso que veo yo es el tema del aparcamiento, porque es verdad que tienes que cruzar esa vía. Pero también hay una alternativa, que hay una especie, ahí lo vemos justo, por ahí por debajo de la carretera, puedes pasar caminando tranquilamente y no ocurre nada. A mí me parece bien lo de intentar buscar un cierto orden, ¿no? La propuesta de Coalición Canaria, la oposición en San Bartolomé, me parece correcta, de intentar regularizarlo, o incluso poder maxificar el beneficio de alguna manera, a través de involucrar al comercio, de cobrar una especie de parking. Eso me parece bien, pero también yo he escuchado que para este tema de en los últimos meses, pues bueno, voces desde mi punto de vista, criticar la situación como dramática, como si hubiesen ahí 200.000 personas destruyendo el paisaje. Y bueno, yo he ido y hay gente paseando, gente curiosa, pues no sé, puedes encontrarte a 20, a 30 paseando. Pero lo que pasa, Guillermo, es que este tipo de cosas... Pero no me parece un atentado medioambiental, ni como lo han pintado. No se habla de atentado medioambiental. Yo creo que primero de todo, como dice el portavoz de Coalición Canaria de San Bartolomé, primero de todo tiene que regular el tráfico porque puede ser peligroso. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que esto debería de más que de ser parte, y los expertos sabrán más que uno, porque eso es una especie de, lo comentaba el otro día Manolo García Deni, de sendero que pasa. Por ahí pasa un sendero, de la red de senderos de Lanzarote. Claro, pero no, yo sinceramente creo que los coches tienen que estar muy lejos de ahí. No puede ser ver ahí los coches, el que quiera caminar y si quiere ir allí que se moleste. Y luego tiene que haber seguridad porque esa zona... ahora la verdad que yo he ido hace ya mucho tiempo y no me acuerdo, pero sé que si no vas por los sitios adecuados puede ser, hombre, no te vas a matar, pero te puede romper una pierna, te puede torcer un tobillo. Eso es lo que pide Coalición Canaria. De todas maneras, a mí lo primero que me llama la atención, poniendo antes que nada que Pablo Yebra, que es el portavoz de Nueva Canarias en San Bartolomé, es una persona estupenda, de verdad, una persona que vale mucho la pena. A mí me llama la atención que estén haciendo oposición a la oposición Nueva Canaria, Coalición Canaria, cuando esto va a depender casi única y exclusivamente antes del grupo de gobierno de San Bartolomé, que va a tener en sus manos la posibilidad de proponer, supongo, al Cabildo de Lanzarote, el crear un atractivo turístico, un atractivo
natural ahí en las grietas de Montaña Blanca, ¿no? Así que me llama mucho la atención la contranota de Nueva Canarias. Y después, hombre, yo creo que después del auge que ha tenido esto, yo creo que lo que habría que buscar es buscar hacer un plan con unos expertos que propongan hacer una actuación, porque al fin y al cabo nadie te va a poder restringir que vayas a verlo o no, lo menos lesiva posible para el medio ambiente y que también sea positivo para facilitar a la gente que pueda ir. No obstante, partiendo de la base de que yo estoy de acuerdo en que las cosas cuanto mejor reguladas estén y más ordenadas estén, normalmente van a permitir pues, que no ocurran sucesos trágicos, ¿no? Un atropello, un accidente, etcétera, etcétera. Pero con todo ello, que he escuchado muchas voces discordantes criticando la masificación, la turismofobia esta de la que hablan últimamente, digo yo, o sea, invertimos cantidades ingentes de dinero en ir a ferias turísticas para promocionarnos y tenemos la suerte de que, no sé por qué, pues se empezó a viralizar unas grietas de manera gratuita en las redes sociales y gracias a eso vienen turistas sin que Lanzarote tenga que invertir un euro. Pero el problema, Guillermo, es que a lo mejor se complica porque cada vez van a ir más gente y yo sobre todo tengo miedo del tema circulatorio. Y que esto no puede seguir así. Es que esto tiene yo creo que tiene dos debates. Es decir, lo que no podemos poner ahora a plantearnos que esto va a ser un nuevo centro turístico con entrada, no sé cuál. No, el problema está, efectivamente, que es un problema de seguridad. Y no de seguridad no porque vayas por las grietas, que también, porque ahí vemos que la gente va con cholas, los turistas van con cholas y ni siquiera con sino el problema es recomendar, no puedes imponer ponerte un calzado adecuado. El problema, Pedro, es lo del tráfico. Es decir, tú no puedes aparcar y cruzar la carretera porque por ahí no se puede cruzar la carretera. Entonces, hay una línea continua. Hay una línea continua. Lo primero que hay que regular es eso. Y después ya se puede plantear, pues, eso, es decir, si se le puede sacar un tipo de partido regulando a las visitas de ese espacio, cómo sería, si es a través del sendero, etcétera. Pero lo primero que tienen que solventar es que los coches no aparquen allí y la gente no cruce la carretera. Yo estoy contigo. Para mí lo único que puede ser peligroso es el aparcamiento porque te obliga a cruzar una vía. Que por otro lado, repito, hay un paso subterráneo que podrías pasar, ¿vale? Que es una especie de canalización grande que puedes pasar perfectamente. Pero es que eso se soluciona en 10 minutos. Si el problema es el aparcamiento, es simplemente poner un guardarraíl, pues son 60 metros y ya la gente no puede aparcar. Entonces ya tendrías que aparcar o en San Bartolomé o en Tías e ir caminando. O ese es el problema. 15 metros más arriba del guardarraíl o 15 metros más abajo. Yo lo que creo que... No, porque ahí está... ¿Qué es lo que hacen? Es lo que anunció el alcalde de Tías. En San Bartolomé se están quejando de que están aparcando más arriba. Sí, lo que anunció el alcalde de Tías, yo creo que lo que va... Porque esto está en el municipio de Tías, y el responsable es el municipio de Tías, el alcalde. Y me parece lógico que Pepe Juan se salve en salud y en este caso ha propuesto que se haga un estudio para ver si realmente por ahí se puede utilizar o no ese espacio, o se puede simplemente prohibir, porque lo podrían prohibir. Sí, pero eso ya es el geológico, es para cuando estás dentro, es decir, porque esa es otra cuestión, cuando se masifica y empieza a ir gente ahí que además no va a preparar ni con calzado ni nada de eso, va con niños pequeños o lo que sea, pues a lo mejor puede tener incidentes. Pero el otro es otra cuestión, que es una cuestión más derivada del tema de un problema de tráfico y de Yo creo que se puede ordenar, como todo se puede ordenar, pero ¿vale la pena? Esa es la pregunta que tendrán que resolver los vecinos de Tías y de San Bartolomé. Por cierto, una triste noticia, Guillermo, fue la que ayer nos enterábamos del fallecimiento de Figo, le llaman Figo, pero realmente Orlando Morales, es de una familia conocida aquí en Lanzarote, el de la derecha, no el que tiene el premio, el trofeo, sí. Era entrenador del Tinajo. Del Tinajo veteranos, sí. Bueno, fue jugador en su época bueno, creo que en el club. ¿Del Lanzarote incluso? Yo me acuerdo de verlo en el Lanzarote. Sí, jugó 2 temporadas en el Lanzarote. Y en el Tinajo creo que desempeñó pues, muchos papeles diferentes. Fue jugador, fue delegado y ahora pues, estaba actuando como entrenador, y lo vemos con Carlos Ramírez. Era el entrenador del equipo veteranos. Y bueno, hoy hemos estado en Tinajo también con el presidente del club. Hemos estado también con el alcalde, con Jesús Machín, que nos habló un poco de la pérdida de este vecino. Ahí vemos el equipo veterano del Tinajo. Y bueno, la verdad que una pérdida, falleció en la tarde de ayer de manera prematura, creo que tenía 50 años de edad. Y repentina. Y repentina en su casa y nada, pues una pérdida muy notoria para el fútbol y sobre todo para Tinajo. ¿Pero tú lo conocías, Pedro? Yo sí lo conocía, yo creo que ha trabajado en los centros turísticos o trabajó en los centros turísticos y lleva una trayectoria larguísima, aparte de que yo tuve un poco de vinculación con el deporte, con el fútbol y lo conocía del fútbol.
También en la restauración, yo lo vi trabajando desde muy jovencito, en Casa Martín. En Casa Martín, por ejemplo. En la Plazuela. O sea, cuando era Sí, es que a mí me un suena de pipiolo, verlo, sí, sí. muy jovencito. Bueno, pues de aquí darle sentido pésame por este fallecimiento inesperado. Casi todos lo son, pero en este caso más del que se le conoce como Figo, que no sabe por qué le ponían ese apodo, ¿no? Pues lo Porque que se me ocurre es no- por el no- jugador por- portugués. porque no se parece mucho a Figo. Pero no se parece mucho. Por la forma de jugar, supongo yo. Yo creo que Sí, jugaba ¿no? tirado a la derecha. De extremo. Sí, jugaba. Ah, Bueno, pues eso, darle el sentido pésame a toda su familia. Los bomberos de Lanzarote estudian trasladarse de donde están ahora. Ahora están en Argana ¿Sí? y se quieren Los ir... bomberos, no el consorcio, para Los especificar. bomberos. Es los bomberos, el parque de bomberos El es lo que se parque de estudia bomberos. trasladar. Y se quiere ir a una nave, creo que ya construida. Se está estudiando la posibilidad Varias naves, ¿no? sí, se están mirando varios sitios. Kiko nos dijo en su momento, creo que fue en el Peje Verde, que se estuvo estudiando la posibilidad de edificar una delante de los cuarteles en el llano aquel que está allí. Eso ya se descartó. Y a mí me consta por lo menos que están buscando una muy cerca de donde estaba antes el grupo Lancelot. Hasta ahí puedo leer. Bueno, pues ya veremos. Para no fastidiar a los que puedan pero- estar o no Pero interesados. ¿por qué se quiere cambiar? Porque ahí está una... Por la accesibilidad, por la accesibilidad. Tienen Porque, dificultades hay- por todo el tráfico comercial que hay en la zona. La posibilidad que se barajó en su día de estar ubicado cerca de los cuarteles, yo creo que es una ubicación perfecta para los Ya, bomberos. A la hora, ¿no? Pero esa no fructificó. Eso ya te digo que no fructificó y se está negociando la posibilidad de que estén pues, muy cerca de la nave de Lancelot delante del Castillo San José, aunque también se estuvo buscando algo que estuviera cerca de la circunvalación de Arrecife, ¿no? por la Los facilidad ciudades para San Bartolomé, ¿no? incorporarte, etcétera, etcétera. Pero yo que yo sepa, naves pegadas a la circunvalación hay cerca, pero no tienen acceso directo a la Sí, circunvalación. porque ahí en ¿no? Argana Alta, donde están ahora, la verdad es que el acceso es complicado y más como está La creciendo. calle más como está Tenderete, la calle creciendo esta zona, Tenderete claro. de las que tienen más circulación, más creo, de todo concurridas. Recife. Más como está creciendo. Y bueno, y de ahí todo el proyecto de la carretera que va a aliviar lo del aeropuerto hasta Esto de la todas maneras zona no es Playa algo Honda. nuevo. Recordemos que Sosa también en su momento intentó que se construyera, Juan Manuel Sosa, cuando estuvo de consejero hace 2 mandatos, ¿no? Cuando era de Coalición Canaria, Sí. precisamente, y después ya estuvo en el Partido Socialista. Intentó que se construyera un nuevo, ya eso ya era un consorcio entero, y meter también el tema del helipuerto, etcétera, etcétera, que tanto se ambiciona, pero que todavía no sabemos nada. El de Lanzarote. El de El de la Lanzarote. Graciosa creo que estuvieron precisamente el Ayer. presidente del Cabildo ayer. Y entre otras cosas, por cierto, también van a llegar, creo que, un vehículo especializado. Ya lo lleva, lo presentaron ayer. presentaron el vehículo ayer. No sé si tenemos la Y van a imágenes ir llegando un montón de vehículos a lo largo de esta semana, ¿eh? Diferentes vehículos. Pero en la Graciosa. No, a Lanzarote, a los Lanzarote. nuevos estos que estuvieron presentando en, ¿cómo se llama? Citur, creo que era la feria de seguridad parecida a la del turismo, pero en materia de seguridad estuvieron presentando un vehículo allí que compraron y van a llegar unos cuantos de ese tipo, muy modernos. Bueno, la famosa conferencia de presidentes que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció en el Estado de la Nacionalidad hace 2 o 3 semanas, finalmente ya tiene fecha, es el 30 de abril y se va a celebrar en Fuerteventura y se va a tratar temas como reto demográfico, crecimiento y tema también de la crisis hidráulica que tiene Canarias. Esos son algunos de los temas que estoy hablando de memoria que se van a tratar. Valentín, es importante, ahora mismo, por ejemplo, sabes que en Tenerife hay un movimiento que, en fin, que están con el tema de la turismofobia y que quieren crear una especie de gran manifestación de protesta contra el modelo turístico y contra el crecimiento último que está teniendo Canarias. Es un tema complicado, que hay que analizarlo, yo creo, al menos con seriedad, porque muchas veces el decir que hay un problema, pero no saber cómo se va a solucionar, por lo que produce muchas veces es melancolía. Sí, bueno, de hecho ya han convocado la reunión de presidentes, que efectivamente, como dices tú, Jorge, la anunció Fernando Clavijo en el debate de la nacionalidad, es para el día 30, pero 10 días antes, el día 20, ya al menos 15 colectivos ecologistas y asociaciones cívicas han convocado una manifestación en Tenerife y que quieren reproducirla en el resto de las islas con esta cuestión. Yo ya ¿no? Con sé el que en tema. Lanzarote los movimientos, sobre todo algunas células
durmiente de algunos partidos. Bueno, de hecho hay una nota de prensa de Lanzarote en pie ya apoyando esta cuestión, ¿no? Ya están ya intentando hacer lo mismo también en Lanzarote. Es que, por ejemplo, en Tenerife también, sobre todo, están teniendo también un problema con el tema de los accesos, por ejemplo, al Teide, al parque rural de Anaga y todo eso, que también hay como bastante poco control, ¿no? Pero esto es recurrente, porque digo recurrente, Valentín y el resto de la mesa, porque siempre que funciona, cuando está funcionando muy bien el turismo, siempre ocurre este tipo de cosas. Es decir, en la pandemia nadie se le ocurría ni después de la pandemia. Pero ¿sabes lo que a mí no me gusta tampoco de la manifestación? Que siempre están con la misma, demonizando al empresario, al empresario turístico y sin aportar soluciones. Y yo creo que lo que se tiene que poner en la mesa, yo creo que... No, soluciones, ellos dicen que hay el empresario turístico parar y quitar camas. Pero es que el empresario turístico es uno de los más interesados en que no haya masificación turística, que es una cosa que parece un contrasentido, pero es verdad, porque a ver, si la gente dice, coño, en Lanzarote antes había cierta tranquilidad, tiene unas infraestructuras turísticas fenomenales, la playa y tal, pero si ahora llegan y está masificado, pues no vienen directamente a Lanzarote. Entonces, claro, lo que hay que regular es eso, es decir, controlar determinadas cosas, temas, por ejemplo, colas, centros turísticos, acceso a este tipo de cuestiones como el tema de las grietas y todo este tipo, eso controlarlo, al margen de que tenemos que ir ganando en infraestructuras de las que tenemos unas carencias de hace años. Claro. Muchos años. Pero después, pero claro, dice, no, un turismo de mayor calidad. Yo recuerdo que vaya sustituyendo al malo. Pero claro, para tener mayor calidad tiene que tener una infraestructura de primera. Para que lo entienda todo el mundo. Si usted quiere que venga el Liverpool o el Manchester City a Lanzarote, no van a jugar en la Bahía Porrúa, ¿no? En la Bahía Porrúa ahora se llama Ciudad Deportiva. Porque evidentemente tendría que tener unos campos en condiciones y a ese nivel. Lo que quiero decir es que Lanzarote... Es verdad que ha crecido en los últimos 20 años, casi un 30%, ¿no? 27%, sí, 27%, 27% la población. Eso es evidente que crea unos estrés en la infraestructura que ya de por sí estaban obsoletas. Sobre todo si no las mejoras. Claro, no, porque estaban obsoletas antes de crecer el 27%, pues ahora más obsoletas. Es que imagínate, el 27% de más gente con los mismos problemas en materia de agua, con los mismos problemas en materia eléctricas, etcétera, o peor, claro, porque hay mayor demanda. Entonces, claro, todo eso hay que solucionarlo. Pero en el fondo son como dos debates paralelos, porque por un lado, efectivamente, te tienes que reciclar y tienes que ir poco a poco evolucionando, ¿no? Y creciendo en base al nivel de población que también ha ido aumentando en Lanzarote. Pero yo también, este mensaje demonizador, catastrofista. Es que tú al final, bueno, lo primero que hay que decir que en el archipiélago la realidad de Tenerife no tiene nada que ver con la de Lanzarote. Entonces yo creo que hay que estudiarlo de formas diferentes porque no tiene nada que ver una isla con la otra o Gran Canaria con Lanzarote. Yo con Lanzarote, sinceramente, creo que estamos en un equilibrio muy bueno a día de hoy. Ahora bien, si me dices, oye, de aquí a 15 años, si esto se convierte en Benidorm y te monta unos rascacielos, pues digo yo, pues no, eso chocaría contra lo que quiere defender Lanzarote. Por suerte no se puede hacer rascacielos. Correcto, pero a día de hoy, Jorge, yo creo que hay un equilibrio muy bueno. Y cuando escucho a toda esta gente que parece como que criminaliza al hotelero, al empresario, digo yo, que le pregunten a la gente cómo se vivía en los años 40 aquí. ¿Cómo se vivía? Era una vida extremadamente dura. ¿Y por qué se ha llegado a un nivel de confort bueno en Lanzarote? Claro, por el turismo. Y que volver para atrás significa perder calidad de vida también. Es decir, que a ver quién está dispuesto a perder calidad de vida. Mira, es que además... Es que si usted quita, dice, vamos a quitar el 40% de los turistas, pues esto es el 40% del Producto Interior Bruto, de la riqueza que se pierde. Producirá otro 40% de parado. Es decir, además, que a veces es mejor una cosa que la otra. Pues es complicado. Sí, es que tenemos una muestra cercana. Es que la pandemia, que tuvo muchas cosas malas, casi todas, pero tuvo una parte reflexiva desde mi punto de vista buena. ¿Qué pasa? Que de repente Lanzarote se quedó a cero. A cero. Entonces, ¿cómo estaba la situación de la gran mayoría de personas, instituciones, empresas que generaban dinero? Quedaban paradas. Yo simplemente digo que tenemos que tener infraestructura de primera y el 90% son de segunda. Tenemos que tener... con esa infraestructura de primera ir cambiando poco a poco. Digo de manera, esto es realista, porque lo demás es imposible, lo demás lo que proponen que paren y que quiten camas turísticas y tiren hoteles, eso no se va a producir. Lo podemos decir todo, yo también, pero no se va a hacer. Por lo tanto, pero lo sí se puede hacer es que cada vez se cualifique mejor la oferta turística. Para eso tiene que tener también, ir acompañada la oferta de mejora que están haciendo el sector privado, mejorando sus instalaciones,
conjuntamente con las infraestructuras públicas. Luego está el tema de la construcción de vivienda, pero es que claro, si usted hace 20 y tantos años no se ha construido una vivienda en Lanzarote, si encima el ritmo de las viviendas privadas que habían, llegó en un momento determinado en Canarias de 15, 20 mil viviendas al año, y ahora se está haciendo en los últimos años 1.500, 2.000 en toda Canarias, pues claro, y encima que ha aumentado la población estos dos últimos años tras la pandemia, pues las cosas se complican. De todas maneras, Jorge, a mí es que me parece muy fácil el tema de este discurso por parte de algunos, que yo creo que también será que necesitan darse un poquito de Hay uno que lo hace con buena intención. Evidentemente, pero a ver, aquí en Lanzarote, aquí en Lanzarote y en Tenerife y en Gran Canaria, en todas las islas, lo que regula las plazas turísticas, alojativas, etcétera, de todo tipo, son los planes insulares. Claro. Y los planes insulares, por el momento, el que conozco yo, que es el de Lanzarote, todavía tiene más cabida. Así que, hombre, y yo no creo que haya que... Pues, evidentemente tienen un derecho adquirido donde se podría incluso llegar a ese límite de camas que recoge el plan insular. Pero los que quieren ir a desclasificar, que muchas veces son los que... o los que les parecen mucho las camas que hay, son los que muchas veces impiden ir a desclasificar con la aprobación de un nuevo plan insular, que es el único que podría recualificar y recalificar camas, llegando a acuerdos con los actores y con los que tienen esas licencias y con las administraciones públicas para intentar que aquí haya a lo mejor menos turismo, de una mayor calidad y donde evidentemente haya trabajo para todos. Porque si no, a ver quién va a querer ese tipo de discurso que están lanzando una de las cosas buenas que tiene la edad también es que esto es recurrente, esto no creas tú que ocurrió. Ocurrió cuando había 30.000 camas en Lanzarote y no 70, 80. Ocurrió y que decían que eran muchos, 30.000 camas. Ocurre ahora y cuando lleguemos a las 90.000 camas, que es lo que permite, creo que el plan insular, pues también va a volver. Lo que yo digo es que, aparte de lo que dice Pedro, que tendremos que hacerlo ordenadamente, ese digamos, desclasificación de camas, si se puede, que no va a ser nada fácil. Pero, y que tiene que hacerse de la mano del sector turístico, de esos empresarios malísimos que estábamos hablando antes. Y lo que quiero decir es que ahora va a ser muy recurrente. Ya verán ustedes cómo este discurso van a acudir muchos con gasolina al incendio y lo van a agrandar. ¿Por qué? Porque esto siempre ocurre cuando está en la oposición, cuando está el PSOE gobernando, no suele ocurrir, las células esas están calladas, claro, pero ahora van a salir todas, ya lo verán, tiempo al tiempo. Sabemos que el movimiento ecologista políticamente siempre se lo ha utilizado. Claro. Con fines electorales, está claro. Si estás en la oposición porque quieres llegar al gobierno, que tiene mucho de populismo además también. Por eso digo, por eso lo hacen. Y cuando estás en el gobierno, no buscan una solución. Pues no hacen nada, porque yo, por ejemplo, al anterior cabildo de Lanzarote, en los últimos 4 años, es cuando más creció, por ejemplo, el turismo, bueno, en Lanzarote y en toda Canarias, el turismo vacacional, es decir, el turismo vacacional creció, y aquí en Lanzarote por lo menos está mucho más controlado que en el resto de las islas, pero creció, bueno, que representa ya casi, creo que era el 30%, ¿no?, de la oferta turística hotelera o turística, de camas turísticas en Canarias. Pues más importante se hacer un plan insular donde se contemple las camas turísticas vacacionales, digo yo, habrá que también tenerlo en cuenta. Pero como aquí vemos este grupo de gobierno, es verdad que está dando, por lo menos hay intención de dar los primeros pasos, pero es que el anterior, que también tenía ese fenómeno, ahí no hizo nada sino decir que estábamos turísticamente saturados. Así que no entendí yo muy bien tampoco que decías tú que habíamos aprendido de la pandemia, de lo de la importancia del turismo. Yo creo que el discurso del Partido Socialista o del grupo del Cabildo fue casi inmediato a que se fuera mitigando, no terminando la pandemia. Empezaron por ese discurso. Cuando ya vieron, cuando ya vieron que estaba la cosa funcionando. Estaban preocupados comprando mascarillas en todos lados. Para eso sí. Bueno, mientras nos poníamos a buscar turistas, que te acuerdas, tuvo una propuesta de traer... tanto de los actores políticos. Yo creo que la sociedad... todos los que estábamos inmersos en la sociedad, que nos salimos de la partida de ajedrez política que está movida por otros intereses que al ciudadano de a pie le da exactamente igual, yo creo que en la pandemia todos nos dimos cuenta. Porque a ese empresario que me dices tú, claro, es que si no genera yo no puedo trabajar. Y después las medidas que se aportan siempre, dice la moratoria, una moratoria turística. ¿Tú sabes lo que hizo la moratoria turística en Lanzarote? La famosa moratoria turística en Lanzarote, lo que hizo fue precipitar que todo el mundo, como loco, empezaran a construir hoteles. Nunca, ay mi madre, ¿qué se cayó ahí? Pedro, perdón. No me dé usted estos sustos. Perdón. Digo que nunca se construyó tanto
tanto ni tan rápido como cuando salió la moratoria. Pero no solo ese fue... Y creó una guerra civilismo, Claro. y usted ve algún hotel, todos están ahí Sí, igual. no, fue una burbuja. Pero no solo eso, Jorge, sino que después, al ralentizar derechos adquiridos de los propietarios para construir, lo que provocó es que se tuviesen que pagar indemnizaciones. Y se pagaron encima. indemnizaciones millonarias. Millonarias. O sea, y se pagaron... O la construcción del mayor hotel que tenemos ahora en la isla de Lanzarote. También fue producto de esa situación. Y las indemnizaciones fue con dinero Indirectamente público. al menos fue Sí. producto de Hombre. eso. Y luego, para que todo el mundo lo sepa, que se olvidan, el Plan Montaña Roja, el gobierno de Canarias le quitó, en el plan insular, le quitó unos derechos que tenían el plan para construir viviendas y Derechos tal. adquiridos. Bueno, pues al final, y le quitó un campo de golf también y tal. Y al final ganaron ellos los tribunales, y en vez de pagarle el dinero, que en aquella época era 5.000 millones de pesetas, ¿cuánto es? 30 millones de euros, ¿no? Sí. 5.000 millones de pesetas. Bueno, pues el gobierno de Canarias decidió negociar para no pagar los 30 millones y darle... Le recalificó terreno. Recalificar, pero más todavía de lo que tenía. Es decir, que ahora Brillante. ¿Y qué gobierno de Canarias era? Yo por No saber. me acuerdo, pero lo cierto es que... al Hombre, final- el padre de la moratoria fue el amigo... Sí, no, pero después no, a lo mejor fueron gente de coalición, pero es que no le quedaba más remedio porque ellos, para evitar dar los 30, que a lo mejor con los intereses serían 50, 60, 70 millones, pues le dieron otra vez la calificación de terreno, no en el mismo sitio, pero en otras parcelas, con mayor edificabilidad. Bueno, esto es lo que hay. Vamos por cierto, y vamos a hablar también, pero eso lo tendremos que hablar mañana, de que ya el Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Centros Turísticos, va a implantar lo que es como prueba piloto en la Cueva de los Verdes, de momento, la implantación de la compra online de las entradas. Es lo que está persiguiendo, que no se venda ni una sola entrada presencial, sino todo online. Pero de momento va a estar, Por el momento, va a sí. ser compaginado la online con Sí. con la de papel, para entenderlo. Y si me permiten, les Sí, don deseo Pedro. buena Semana Santa, porque ya a mí sí que no me ven Ya no hasta, veo hasta mal, la don próxima Pedro. Ay, semana. mi madre, ya le veo con esa cara A todos, y a los sonriente. televidentes ¿Se me va de también, ¿eh? Lanzarote? Ya veremos, no te voy a decir dónde voy, porque después lo sueltas aquí en antena. No, porque se va después todo el mundo detrás de usted, don Pedro. No, ni que fuera el flotista Melín. Bueno, pues nosotros vamos ahora con nuestro invitado. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Antonio Salazar, es el director de la Gaveta Económica, está especializado en temas pues, económicos, esa revista. Don Antonio, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias por invitarme, buenas tardes. Bueno, don Antonio, pues la verdad es que yo creo que casi todo, menos el amor, no sé si también el amor, depende de la economía, ¿no? Y el amor probablemente también, ¿no? Esta es otra cosa porque Bueno, un bien... mi madre se casó, que la descanse, porque mi padre le tocó el gordo en aquella época. Hay una Era canción- un décimo no, una perra chica. Ah, vale. No, pero es un bien escaso. Como bien escaso, puede ser también un bien económico, ¿no? También. Hay una canción del último de la fila, ¿no? Que dice Ah, que sí. cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta La por amor la sale ventana. de la ventana. Yo es que no quería ser tan prosaico, pero es verdad que se me ocurrió lo de la escasez. Digo, oye, es un bien escaso, por tanto, sujeto a mercado también. Bueno, a economía también. Vamos a hablar de temas que posiblemente afecten a todo el mundo directa o indirectamente. Antes estábamos hablando aquí precisamente en el Café de Periodistas, en la tertulia con mis compañeros, de que estamos notando ya desde hace un tiempo que está incrementando esa sensación de que hay población que tiene un cierto malestar, por no decir malestar, con el crecimiento poblacional y turístico. ¿Cree que ahora mismo en Canarias hay turismofobia? No, pero va camino de haberla. Y en algunos sectores es bastante evidente que existe. Y creo que es un error. Creo que nos podríamos estar dándonos un tiro en el pie. Pero entiendo que existen algunas cuestiones que alerten a la gente sobre el funcionamiento del sector turístico. Con o sin razones. Digo que puede haber esa base para que exista turismofobia, ¿no? Pero haríamos mal en rehuir el debate. Haríamos muy mal si permitimos que esto se convierta en otro asunto como el petróleo en su día, ¿no? Donde, donde las emociones estaban por encima de la razón. Entonces, me parece que es un grave problema. Ahora es mi compañero Antonio, pero ¿crees que uno de los motivos, yo al menos lo he dicho aquí alguna vez, que
que más allá de que efectivamente creo que es un tema a tratar de manera seria, no recurrente como se suele hacer y buscando medidas que muchas veces lo que hace, como dices tú, es todavía empeorar la situación. Pero ¿no crees que también es que Canarias en general y Lanzarote en particular muchas veces no se ha adaptado la isla a los crecimientos que hay? Pero eso no tiene nada que ver con el turismo, tiene que ver con una ausencia de planificación, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que si Canarias ha pasado de 1,5 millones a 2 millones casi 300.000, o Lanzarote de 69.000 a 140.000 o 160.000 en 20 años. Eso 20 años, no, en 20 años ha crecido sí, unos 20 y tantos mil. Bueno, pues eso no fue inopinadamente, no se acostaron un día con una población, el día siguiente había otra, entonces eso no se podía planificar. Hemos tenido dirigentes, autonomía, capacidad para gestionar y no se ha hecho. Entonces, teniendo en cuenta que es verdad que la incomodidad asociada pudiera darse, lo que no es cierto es que la razón sea el turismo. Y digo una cosa, porque ayer tuve oportunidad de vivirlo precisamente en Tenerife, ¿no? Que tuve que desplazarme desde el sur al norte a la misma hora que hago otros lunes, ¿no? A Santa Cruz. El desplazamiento fue del sur a Santa Cruz. Y estaba la carretera vacía. ¿Ah, sí? La isla está llena y la gente que da servicio a los turistas están todos en sus puestos de trabajo. Entonces, a lo mejor, cuidado porque a veces encontramos un sospechoso conveniente y el turismo empieza a ser el sospechoso conveniente para determinadas organizaciones. Yo digo, debatamos seriamente con los datos sobre la mesa, vayamos a un debate informado, racional, pero no nos equivoquemos de enemigo porque nosotros no tenemos muchas alternativas, ¿no? Guillermo. Pues estoy totalmente de acuerdo, es un poco lo que yo defendía, que yo creo que por un lado está el desarrollo turístico necesario, absolutamente necesario, y más para Canarias, para España como país, pero especialmente para la Comunidad Autónoma de Canarias, y por otro lado está la evolución que tengamos que hacer nosotros, en el caso de Lanzarote, como isla, en infraestructuras, en mejorar las redes, las tuberías, en mejorar la sanidad, los viales, la comunicación, todo. Pero eso no tiene, bueno, es que para mí me parece absurdo y además me parece, antes hablaba Valentín de esa manifestación en Tenerife, me parece que al final todo está envuelto en una especie de entramado con tintes políticos que no tiene nada que ver ni con el turismo ni con la economía. Y yo repito, y Pedro decía que no, y yo estoy, vamos, totalmente convencido. La pandemia, por lo menos para mí y para mucha gente con la que yo he podido hablar de diferentes sectores, la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de decir, es que los necesitamos. Es que si no, porque es que además es que lo que no entiende mucha gente que el que tiene el hotel y el que se dedica indirectamente es lo que nutre a todos, a nosotros los primeros. Claro. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, las casas de alquiler de coches, todo. El restaurante, el que tiene... En isla como Lanzarote todo. Es todo. Claro, pero es que atacar eso es que... Es que incluso la agricultura vive ahora del turismo. Todo, la poca agricultura que queda en Lanzarote, que es el 1 o el 2%, no creo que llegue ni siquiera al 2%. No, al 2 no llega. No. Claro, y en Canarias a lo mejor puede ser, tampoco. Tampoco. Con el tema del plátano y tampoco... Y yo la pregunta que le trasladaría, si tuviese la oportunidad, a aquellos que defienden o que consideran que Lanzarote está turísticamente saturada, o a todos estos colectivos, digo, vale, ok, quitamos camas. ¿Y de qué vivimos? Si no hay industria, sí, pero no solo eso, ¿y cómo las quita? Porque también quitar, hay unos derechos adquiridos. Vale, pero ¿no? Vamos a poner el caso de que pudieras, y dices tú, venga, el 50% de las camas alojativas de Lanzarote las elimino. Vale. Bueno, pues bajaría el 40% del Producto Interior Bruto, de la riqueza, y también bajaría también mucha gente se quedaría en paro, ¿no? Sí, claro, pero cuidado, solo una cosita, porque al hilo de esto me parece muy interesante. Es que es el 40% del ingreso fiscal de Canarias. Claro. Entonces, buena parte de estos que protestan, que tienen unas torres de cristal perfectas en las universidades, cobran del 40% que genera el sector turístico. Claro. Porque es que detrás de esto hay una serie de movimientos, ¿no? Donde hay una parte intelectual que se sabe dónde están y casi siempre son funcionarios, ¿no? Y todos no podemos ser funcionarios. Claro. No podemos decir que todo de... no podemos, y además tampoco creo que sea saludable. Pero el turismo no solo genera el 35% del PIB, el 40% del empleo, es que está casi en el 40% del ingreso total fiscal de Canarias. Fíjate. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta, ¿no? De todas maneras, mira, hoy, por ejemplo, nos decía, esta mañana en las voces de la radio, nos decía Ángel Vázquez, el consejero de los centros turísticos, algo que me pareció muy interesante, ¿no? Con esta experiencia piloto de que las entradas se van a tener que comprar online a través de la página web, decía,
como es una experiencia piloto, en el caso de que perdiésemos hasta un 40% de entrada, estaríamos todavía manteniendo los mismos ingresos porque acabamos de hacer una subida del 30 y pico por ciento, que todo el mundo se echaba, sobre todo el Partido Socialista, las manos a la cabeza, coño, ¿cómo vas a subir? 20 euros por entrar a Montañas del Fuego. Está fenomenal porque no se habían subido desde hace un montón de tiempo y resulta que vamos a cualquier otro lado y nos encasquetan 20, 30 y 40 por cosas que ya estamos acostumbrados. Entonces la subida no va a repercutir, la gente no se va a detraer de ir a los centros turísticos porque la haya subido de 12 a 20, estoy convencido. Pero eso de alguna forma permite regular, decía, oye, pues mira, cada 15 minutos entran grupos de 50 y eso me parece una medida para controlar todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo... y incluso si hay que reducir el número de entradas por día en los centros turísticos, aún perdiendo algo de economía, yo creo que se debe hacer por calidad de la visita. Es que mira, Jorge, yo vengo aquí y digo, vale, pues ¿a qué hora quiero ir a los centros turísticos? Pues a las 9, 10, entre las 9, dijo 9 y media y 11 es el mayor porcentaje de visitas, porque todo el mundo quiere ir, después se sigue de excursión, va a comer no sé qué. Entonces yo voy a coger la entrada para mañana, porque viene mi familia o lo que sea, imagínate, y están los 50 cogidos en ese tal, pues me tengo que ir a otro sitio y a otro horario, y seguro que lo cojo. Eso me parece que puede funcionar bien, y eso es regular algo que tenemos, ¿no? Es decir, para no hablar de turismofobia y demonizar al empresario turístico, vamos a hablar de cosas como regular todo este tipo de cuestiones. Ni siquiera eso, si hay cosas que su propio funcionamiento va a ser de las propias demandas de los visitantes, es decir, nadie disfruta de una cola, ¿no? No conozco a nadie que disfrute de una cola, ¿no? En ningún sitio, en ningún orden. Pero poner eso de la masificación de los... Es que me parece absurdo. Porque luego, efectivamente, si subes el precio, protestan. Y si lo bajas, protestan también. Oye, ¿y cuál forma tenemos de asignar bienes escasos? Pues vía precio, que nos va informando hasta qué punto la gente puede estar o no de acuerdo con ese tipo de iniciativas. Ahí ¿no? el tema del PSOE ahí se equivocó, porque ellos querían hacerlo, la subida, pero no les dio tiempo. Al final no era tanto como pretendía, como después se hizo finalmente. Pero yo sí creo que los centros turísticos hay que darle una repensada, porque ¿cómo se puede seguir? Es decir, un centro turístico que entrada puede perder dinero. ¿Por qué pierde dinero? Porque la restauración, es decir... Sí, no, está claro que si quitaran la restauración seríamos millonarios aquí en Lanzarote. En fin... tendríamos 3 millones más para gastarnos en cosas. Pero ya hay una cosa que también, perdona Jorge, que a veces es la gestión. Es decir, es que el problema que muchas veces tenemos es quiénes están al frente de la gestión de determinados servicios. Yo vengo de una isla donde los casinos son públicos y pierden dinero. Claro. Son los únicos casinos del mundo que pierden dinero. De hecho, una vez leí un informe de un matemático uruguayo que hacía un cálculo sobre las posibilidades que hay de que un casino pierda dinero. Y no conocía los casinos de Tenerife, porque decía que era imposible. No, si es posible si lo gestiona lo público. Pues yo en fin, que ya esto es un debate perdido, el tema de la es un debate perdido y yo no voy ahora a sacarlo de nuevo porque encima después me matan a mí cuando voy por ahí. Pero lo cierto es que es incomprensible. Cuando se ha dicho 1000 veces que lo que tiene que haber es una simple hostelería de que se pueda dar un refresco, una cerveza, una caña y punto. Picote. Y ya está, porque mira que en Lanzarote sobra restaurantes buenos para dar de comer a todo el mundo. Pero esto va a ser imposible ahora, así que vamos a otro tema. Por cierto, el gobierno que está ahora actualmente gobernando, Coalición Canaria Partido Popular, una de sus promesas electorales era bajar los impuestos. Dijo en concreto que iba a bajar el IGI del 7 al 5. Ahora, por lo visto, ya ven que las cosas no son tan fáciles como ellos creían. ¿Hay posibilidad de poder bajar? No, vamos a ver, se deben bajar. Yo creo que los impuestos se deben bajar siempre, en todo momento, en cualquier lugar y con cualquier excusa. Siempre deben bajar los impuestos. Además, la gente olvida una cosa que a mí me parece muy relevante, que ese impuesto, el IGIC, nació con un 4%. Que se subió al 5 y del 5 pasó de golpe al 7, luego se bajó al 6,5 y ha vuelto al 7, ¿no? Yo creo que... ¿Pero cuál es la justificación para decir que no pueden bajarlo? Mira, yo entiendo el razonamiento político que hay detrás de eso. Ahora mismo vives en una gran incertidumbre, tienes el presupuesto nacional sin aprobar, con lo cual las transferencias a Canarias se pueden ver afectadas y al final tú no quieres desprenderte de recursos que pudieras necesitar. De hecho,
porque en algún momento he tenido oportunidad de hablar de este asunto, yo creo que es mejor políticamente no cumplir esa promesa que no cumplirla y que dentro de 2 años, cuando se acerquen las elecciones, digo políticamente, no digo los ciudadanos, digo políticamente, tenga que subirlo, porque eso puede tener un impacto en las elecciones. Por tanto, digamos que la lógica política la entiendo. Ahora bien, lo que Canarias, nadie en España, pero Canarias en particular, sigue sin hacer es ver qué partes del presupuesto pueden ser reducidas. Pero ahí tú cuando hablas de reducir los impuestos es porque pide mayor eficiencia obviamente, en el gasto. Obviamente. Nosotros estamos en una situación realmente prodigiosa, ¿no? O sea, los que estamos en la parte privada de la economía todos los días estamos siendo amenazados por la inteligencia artificial, ¿no? Te dicen, ten cuidado porque es que tu puesto de trabajo lo va a hacer un robot y tal, no sé cuánto. Muy bien, es una amenaza. La administración pública vive al margen de todo. O sea, no hay mejoras de eficiencia. Están planteando crear, lo ha dicho el ministro Escrivá el otro día, 400.000 nuevos funcionarios. Es decir, todos nosotros amenazados por un robot, pero los funcionarios para que pongan cuño, 30 años que va a tardar. Ahí no hay robot que valga. Claro, dice, 30 años tardamos en amortizar cada uno de esos puestos. Me parece que Canarias en España, pero particularmente yo creo mucho en la descentralización, creo que Canarias y las propias islas lo deberían estar planteando, en qué medida nos puede afectar y cómo podemos mejorar la eficiencia. Y luego viene todo lo demás, incluso la rebaja de impuestos, que yo voy a celebrar siempre, porque estoy muy de acuerdo con la rebaja de impuestos. Pero como tú llevas muchos años en esto, la excusa que tiene siempre, sobre todo la izquierda, es decir, hombre, usted lo que quiere es cargarse la sanidad pública, lo que quiere cargarse es y que la gente pobre no pueda ir a los servicios asistenciales. Sí, porque como todo el mundo sabe, cuando defendemos esto, uno ve a una persona muerta en la calle y disfruta, ¿no? Es decir, claro, es que hagamos caricaturas de esta idiotez profunda de determinadas argumentaciones. Porque lo que estamos cuestionando, vamos a ver, yo creo que nadie puede morirse por falta de atención. Y cuando es nadie, es nadie. Ahora bien, entre que nadie se tenga que morir y crear toda una estructura política en España, eso sí que no pasa en muchos otros sitios. En España cambia un gobierno y cambian hasta los directores de los hospitales. Eso es una gestión pública. Y nadie ha dicho que eso tenga que ser así. Ni ha dicho nadie que tenga que haber funcionarios con carreras larguísimas, con las cosas buenas y malas que tienen, ¿no? Al frente, tú puedes pretender que la gente no se te muera y no ser sostenido con trabajadores públicos. Es que hay una diferencia fundamental. Claro. Es que tener que discutir eso, de verdad, es que a veces te da mucha pereza. Claro, pues esa es la demagogia, porque además, si te fijas, cuando se trata de estos temas, siempre es la sanidad, la educación, y no sé cuál es la tercera parte. Y la asistencia. Entonces, claro, da la sensación de que la gente que defiende una mayor eficacia, lo que está diciendo es no, que los niños que solo puedan estudiar los ricos, que solo tengan asistencia médica a los ricos y tal. Y eso no es verdad. Y además, bueno, te digo, la sanidad española, siendo una de las, seguramente, de las más valoradas del mundo por las coberturas y servicios que tiene, es deficitaria, tiene una pérdida de millones y millones de euros. De hecho, mi padre, mira, un día lo puedes entrevistar en el Café Periodista, que es cirujano, se acaba de jubilar al hombre, y lleva 40 años, y dice, un día voy a escribir un artículo de opinión explicando mi experiencia en 40 años, y dice, y lo que pasa en San Agustín lo extrapolas a los miles de hospitales públicos que hay en España, y dice, tú no sabes el tiempo que se malgasta, dice, claro, siempre la trampa, ¿dónde está? La trampa está en que... Pues la trampa es que, como siempre digo yo, que el dinero no es de nadie y al final si se gestionase como una empresa privada, seguro que no se tiraría. Cuando nosotros decimos que haya mayor eficiencia del gasto, quiere decir que haya menos médicos, ¿no? Lo que queremos es que funcione mejor. A los funcionarios como no se les puede poner a todos en el mismo saco. Quiero decir, hemos visto la pandemia, la importancia, por ejemplo, que tuvieron los sanitarios en general, la importancia que tienen los profesores, los servicios sociales, pero después también... Oye, vete a cualquier ayuntamiento y hay un montón de gente que está en trámites administrativos que después, es decir, te los podías ahorrar precisamente con inteligencia artificial, es decir, te los podrías ahorrar sin problema. Y hay, por ejemplo, ayuntamientos que dedican hasta el 60% de su presupuesto para pagar a los trabajadores municipales. Y eso es algo que, vamos, es decir, porque claro, se convierte el ayuntamiento realmente en una oficina de colocación de esa gente y punto, y nada más. La cifra, el otro día me la dijeron, que me quedé asombrado, fíjate en mi ignorancia, que en el Cabildo, por ejemplo, por poner un ejemplo, como puede ser cualquier municipio, cualquier ayuntamiento, eran 1000... Casi 2000 personas. Sí. Contando las empresas públicas. Pero ¿tú crees que 2000 personas que contando el consorcio, son necesarias para que funcione la comunidad? Mira, un país son 1500, son 1500. Un país que siempre fue
todos nuestros amigos socialdemócratas lo ponían como ejemplo Suecia, ¿no? Al hilo de esto de la educación y lo que planteaba Y sobre Dinamarca educación. también. No, pero Suecia, en el caso concreto de Suecia, Suecia llega a un momento en que el peso de su estado del bienestar es tan potente que lo tienen que cambiar. Y lo que hacen es coger y convertir los hospitales, por ejemplo, en cooperativas de trabajadores y los centros educativos igualmente. Y luego en el caso de pensiones es distinto, pero también tiene una participación brutal el sector privado. Entonces, lo que hacen en realidad es que a los ciudadanos le dan un cheque que solo se puede canjear, porque a veces habla de cheque y la gente cree que va al banco y lo cobra, y dice, lo cojo para el dinero de los niños, pero me lo gasto. No, solo se pueden canjear en centros escolares. Y tú, estiman, oye, 3.000 euros el curso, yo te los doy y tú vas al centro que tú quieras, ¿no? Bueno, eso funciona. Y así lo ha hecho Suecia. Sigue siendo carísimo, pero se lo pueden permitir. Y ahora ya lo pueden sostener. Nosotros vivimos en un sistema donde, en base a esto que estamos comentando, cuando tú quieres, o sea, nosotros tenemos más o menos los mismos criterios que los suecos. Sanidad, educación, pensiones. Sí, el estado de bienestar. Sí, pero cuando tú quieres que tu niño estudie inglés, le tienes que pagar unas clases particulares, Claro. ¿no? Cuando quieres que el médico te vea rápido, tienes que ir a la consulta privada del médico. Cuando quieres tener una mejor jubilación, te tienes que hacer un plan de pensiones. ¿Cuál es la diferencia? Que el 58% que les cuesta a los suecos, el 42% restante es renta disponible, porque no la necesitan para esas cosas que nosotros sí. O sea, nosotros a lo mejor pagamos un 46, un 47% del total, y aparte tienes que empezar a tirar de tus recursos que ya dejan de ser renta disponible. Claro. Esa es la gran diferencia. Es que, por ejemplo, yo el otro día lo estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Una conversación así un poco de barra de bar, y yo decía, a mí me encantaría saber, yo como ciudadano, por ejemplo, que una retención, pues como todos, la gran mayoría, que es una parte muy importante del sueldo, no noto que como ciudadano digo yo, oye, pues por ejemplo, yo tengo 3 niños pequeños. Yo de repente aquí en Lanzarote te dicen, no, guarderías públicas, su hijo está el 27, su hija está el 27 de la lista de espera. Por lo cual ya tienes que pagar una privada porque, claro, no vas a dejar a la niña al final, en la calle. Entonces, digo yo no noto o no siento que mis impuestos me favorezcan para nada. O sea, pero no solo eso, yo te invitaría a que pienses si aquello que estás pagando con lo público tú lo comprarías en el mercado privado. Claro, si te ofrecieran ese tipo de servicio a ese precio, en condiciones de competencia, si tú lo comprarías. Ahí te pongo un ejemplo. En Lanzarote hay algunos periodistas, sobre todo, que hablan mucho de defender todo lo público y después tienen a sus hijos en los colegios privados, porque no son tontos. Claro. Y evidentemente lo hacen. En cambio, yo, que defiendo la libertad, tengo a mis hijos en los colegios públicos, porque lo que yo quiero es que el colegio público, ya que es público, lo pagamos entre todos de mi dinero, funcione de verdad. Y eso es lo que no se dan cuenta, que no tenemos la calidad suficiente y por eso la gente se va a los colegios privados. Jorge, pero lo sustantivo está en lo primero que dijiste. Tú lo que quieres es la libertad de elegir. Claro, la ¿no? libertad de elegir. Pero para eso sería necesario que el criterio de los propios centros públicos fuera de mayor competencia. Efectivamente. Es que un alumno en un centro público en Canarias debe estar en el entorno de 5.000 euros al año. Es que en esa cantidad hay un montón de colegios privados buenísimos. Sí. El coste, sí, Claro. seguro. Bueno, vamos a ir terminando. Me gustaría también hablar un poco del tema de la financiación. Sabes que ahora está el tema catalán y todo el follón. ¿Cree que va a haber finalmente una reforma de la financiación como prometió Pedro Sánchez o esto cada vez va a ser más complicado? Es que apostar contra Pedro Sánchez es complicado. Siempre gana él, hasta cuando pierde. Sí, no, pero no solo eso, sino que además tú dices, no, racionalmente esto no debería pasar porque no se dan las condiciones, pero él lo hace. Él lo hace. Entonces, con lo cual, apostar contra Pedro Sánchez es un negocio bastante ruinoso. es como el casino de Tenerife. Como el casino de Tenerife. Pero los casinos son tres. Los casinos. No, yo creo que es un asunto que viene de viejo, que normalmente no se han dado las condiciones políticas ya desde que le tocó, esto le tocaba a Rajoy, afrontarlo. No se daban las condiciones políticas y ahora siguen sin darse las condiciones políticas. A mí, dentro de un escenario ideal, a mí sí que me gustaría que se profundizara la idea de los cupos y la soberanía fiscal de todas las comunidades autónomas. Pero cuando digo todas, es de todas. Porque creo que eso, lo que España ha hecho, creo que está mal en una dirección. Que hemos descentralizado el gasto, pero centralizado el ingreso. Con lo cual la irresponsabilidad es manifiesta en todas las comunidades autónomas. Porque si es normal, si tú solo tienes que gastar, pero no respondes ante el ciudadano, porque eso lo hace el montero, la montero o el montero de turno, pues mucho más irresponsable que si tuvieras que pedirle el dinero a ese ciudadano. A Román Rodríguez, cuando era vicepresidente y consejero de Economía, de Hacienda, le planteaba
justo antes de las elecciones. Yo digo, mire, una de las cosas que ustedes quizás no están dándose cuenta es que las clases medias se han empobrecido en Canarias. Y el otro día salieron unos datos y efectivamente se comprueba que hemos perdido renta en los últimos 20 años. Estamos como la renta de hace 20 años, ¿no? En este caso. Sí, sí. Bueno, no, renta, no, estamos Estamos mucho peor. Peor todavía. Muchísimo peor. A ver, en el año 2000, sí, la renta en Canarias estaba en términos nacionales, sí, estaba en promedio nacional. En este momento es el 70% de la renta europea. Canarias puede estar entre las zonas más desfavorecidas de toda la Unión Europea. Clarísimo. Pero es decir, que hemos perdido, renta. por lo tanto, renta. Sí, sí, sí. Nos hemos hecho más pobres. Claro, no es que no estamos igual, claro, es que hemos empobrecido. En comparación con lo que ha crecido, digamos, por ejemplo, los ciudadanos de Madrid, por ejemplo. Lo que pasa es que Madrid es una anomalía, pero sí, efectivamente sí, claro. Hay un gap con respecto a Madrid enorme. Y después, Antonio, seguro que conoces el dato, creo que es el 38% ya, lo que representa la economía sumergida en relación con el PIB de Canarias. Son unos datos que se dieron de último. Yo no sé si son excesivos. No sé si son excesivos o no. Primero, por definición, lo de la economía sumergida es muy difícil de estimar. Y cuando ha habido alguien, hay un profesor que se llama Schneider, que es, a mi juicio, el mayor experto en esto. En España incluso rebajaba bastante la cifra de la economía sumergida con respecto a lo que se decía, porque estaba en torno a un 21% y él decía que estaba en torno al 16%. Pero la economía sumergida se da en todos los órdenes. Entre otras cosas, Suecia tiene economía sumergida, Dinamarca tiene economía sumergida, pero en cifras del 8 o 10%. ¿Vale? O sea, que quiero decir que a mí 38 me parecería un Yo creo que exceso. eso es casi imposible, Sí, pero bueno. Pero a día de hoy, yo lo he oído esos datos hay, y realmente no me lo creo. De todas maneras, ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo calcula la economía? Es muy complicado. Por eso te digo que te tienes que guiar de gente que más o menos sí trabaje eso y aún así es difícil, ¿no? A ver si, Antonio, nos puede aclarar un poco, porque el gobierno va a ser complicado, porque este tema, yo he visto opiniones para todos los gustos y ya terminamos, y si después quieren mis compañeros repreguntar sobre ese tema, que es el famoso decreto de vivienda que ya se aprobó en el Parlamento de Canarias, una propuesta del gobierno, para intentar, de alguna manera, facilitar que tanto la iniciativa pública como la privada pueda construir viviendas, que ahora hay un déficit, se habla de entre 20 y 25 mil viviendas en estos momentos. A ver, yo en términos generales, me parece que esto está mucho mejor orientado que la ley de vivienda vacacional que quieren sacar. O sea, la regulación que pretende de la vivienda vacacional me parece muy preocupante y esta me parece que la música me gusta y la letra habrá que ver luego los detalles. Porque es verdad que hay un problema y que hay que buscar soluciones. Ahora bien, una demanda tan brutal que tampoco nace de un día para otro, sí, o sea, que este es el problema, ¿no? Y lleva un montón de años sin hacer una sola vivienda y ahora hay que poner todas las que se puedan en el mercado. Y ahí sí que me parece que se dan los pasos adecuados, incluso la posibilidad de convertir locales comerciales en viviendas, por poner solo un ejemplo, ¿no? O ahí creo recordar unas 12.000 viviendas que se quedaron a medias de la crisis del año 2007 en toda Canarias, ¿no? Sí, pero es verdad que esas viviendas suelen estar en sitios donde no tienen demasiada demanda, con lo cual habría que buscar luego las fórmulas para que eso pudiera tener algún tipo de interés, probablemente vía precio. También es verdad que luego no vengan los demás a quejarse porque es que hay muchos coches en la carretera porque la gente está viviendo lejos de los sitios donde trabajaban. Pero quiero decir, en general me parece que está mucho mejor orientada que la del alquiler vacacional. Venga, la última pregunta, si quiere hacer alguno de los dos. Yo ya me despido. ¿Ya te despides? ¿Ya tienes ganas de echarte una cerveza? No, te quería por niños. Bueno. Valentín, ¿quieres hacer algo? Hombre, yo coincido, porque los planes nacionales los planes regionales de vivienda no han funcionado. Eso es lo que está claro, así se lo he dicho el otro día. Y en Lanzarote lo tenemos muy claro. Yo lo que... Fernando Clavijo decía el otro día, dijo, oye, déjenos por lo menos probar, ya que ustedes no hicieron nada, déjenos probar, ya no equivocaremos, aquello de prueba-error, ¿no? Claro, exactamente. Y mira, y después conectándolo también con el tema de la reunión de presidentes que va a haber, la conferencia de presidentes que va a haber el día 30 de abril, que se va a ver lo del reto demográfico, entre otras cuestiones, y que ya se ha dicho por activa y por pasiva que cada isla tiene una realidad diferente, pero sí que es verdad que el 80, creo que decían los datos, era el 80 al 90% de la población vive en 44 de los 80 y pico municipios de Canarias, ¿no? Es decir,
¿cómo influye ya no el tema del turismo? Tenemos capacidad para absorber a todo el turismo, como hemos visto. Nosotros estamos hasta el 90%, o sea que todavía no estamos en el 100%. Pero nos está llegando ese crecimiento poblacional que tenemos, no es por nacimientos, porque la población está envejecida, la pirámide está invertida. Entonces, viene mucha migración. Por eso, antes enlazándolo con el tema de que también puede haber mucha economía sumergida por ahí, porque después hay trabajos que no hacemos nosotros, faltan trabajadores para la construcción, faltan trabajadores para tal. Entonces, esa ecuación hay que analizarla también. Bueno, ¿no? yo te decía que esos países que nos parecen ejemplares en todos los órdenes, tienen economía sumergida, vienen por ahí también, ¿no? Que son gente que no pueden estar en la economía A por razones diversas, ¿no? Yo creo que nos vamos a equivocar. O sea, hay una cosa que intelectualmente me repugna, que es considerar a las personas como un problema. Que seamos muchos no es ningún problema, es una bendición. Porque donde las poblaciones son extensas, más fácil es la división del trabajo y del conocimiento. Y a mí me produce un profundo rechazo que haya quien crea que la gente son un problema. Y yo les animo a toda esa gente tan estupenda, que está todo el día con este tipo de discurso, a que diga quiénes son los que sobran. Que lo señalen, a poder ser con nombre y apellido. Que me digan, no, ese señor no debe estar aquí. Que nos explique las razones. Porque las personas no son un problema. No me cansaré de repetirlo. Bueno, hoy precisamente hay una noticia de que la Inspección de Trabajo ha ido a visitar los hoteles para controlar el tema de los contratos de las camareras, si hace más horas, si no hace más horas, de las camareras de piso. Y en este caso dice que son visitas sorpresa. Pero la sorpresa ha sido que no he encontrado de momento ninguno de los hoteles que incumplan con el convenio y con los contratos que tienen firmados esas personas. Lo digo porque titulan los periódicos visita sorpresa y ya en el propio titular, a ver si cogemos como diciendo que hay, y se han dado cuenta que no, que en el sector turístico reglado es donde menos economía sumergida hay. Había un viejo chiste sobre eso, que era el del borracho que había perdido las llaves y se estaba buscando debajo de una farola y no las encontraba, y alguien pasó y le dijo, oiga, ¿pero por qué dónde la has perdido? Dice, allí. Dice, ¿por qué la busca aquí? Dice, pues aquí es donde hay luz. Y le pasa lo mismo a los inspectores, van a buscar donde hay luz. Efectivamente. Vamos. Pues Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y, en fin, por lo menos aportar tu visión, que siempre es importante para nuestra audiencia, sobre temas que ocupa y preocupa a la población de Lanzarote. Valentín Ollanet, nos vemos mañana, creo que ya es el último día. Sí, Me vas a hacer el favor porque nos están fallando tertulianos, porque oye, también tienen derecho a cogerse sus vacaciones en Semana Santa. Yo Guillermo, no tengo vacaciones, ¿no? ¿usted no tiene vacaciones? Yo no tengo vacaciones. Pero mañana no participa, ¿no?, en la tertulia. Mañana creo que no. Mañana creo que libérame, que llevo desde mañana las 6:30 te libero, aquí en te la radio, libero. Jorge. Nosotros, al que si me libero soy yo, que llevo aquí 30 años. Nosotros volvemos mañana a la misma hora.